Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a esta nueva sesión donde vamos a trabajar problemas del campo multiplicativo. ¿Qué problemas del campo multiplicativo vamos a trabajar? Tres problemas del campo multiplicativo. El primero tiene que ver con la proporcionalidad o con tablas proporcionales. Segundo, la iteración o la repetición. Vamos a ver de qué se tratan estos temas. Tercero, los agrupamientos y arreglos. Y por último, vamos a terminar y vamos a englobar todo esto con una muestra bibliográfica que puede ilustrar de mejor manera todas las situaciones problemáticas del campo multiplicativo. Vamos a ver la primera. La proporcionalidad o las tablas proporcionales tienen que ver con algo que nosotros usamos muy habitualmente y muy cotidianamente probablemente, que tiene que ver con la forma de preparar el arroz. En este sentido, por ejemplo, si para preparar una taza de arroz graneado necesitamos una sola taza de arroz seco y 2 tazas de agua, y así para 2, para 3, para 7 y así sucesivamente. Esto es la antesala de lo que vendrían a ser las famosas y siempre complejas para los niños tablas de multiplicar. Más de alguno de nosotros seguro ha tenido dificultades para poder estudiarlas o para poder trabajar con ellas en la escuela primaria. Eh, y hay algunos de nosotros que seguramente se nos han olvidado algunas o no las recordamos todas. Lo malo no es aprendérselas de memoria. De hecho, es muy bueno aprenderse las tablas de multiplicar de memoria. Ayuda a desarrollar las capacidades neuronales de la memoria, que no es malo perderlas, pero sí tienen que ir acompañadas de una comprensión. Los chicos tienen que entender de qué se trata multiplicar. No es solo aprendérselas de memoria. Entonces, es importante este trabajo, el trabajo de memoria versus comprensión también, ¿ya? Aquí tenemos un clásico, esta es la clásica tabla de multiplicar que más de alguno de nosotros ha trabajado y ya se las conoce y ha tenido que estudiársela. Y hay hasta video y como ustedes pueden ver aquí, es una cosa tan compleja como les hablaba en la sesión anterior, que tiene que ver con las necesidades. Esto es una necesidad tan común en la escuela que se han generado negocios respecto de cómo aprenderse las tablas de multiplicar. Gente que elabora canciones, videos, la canción de la tabla del 5, del 8, del 7, y gente que vende a partir de una necesidad, la necesidad de aprender las tablas de multiplicar, ¿sí? Pero no es, insisto, no es solo aprendérselas, sino que también es entender el proceso que hay detrás, ¿ya? Segundo paso, tenemos el segundo tema, o el segundo problema que tenemos del campo multiplicativo, tiene que ver con la iteración o la repetición. Las multiplicaciones clásicas, como por ejemplo 4 por 5, que uno se la trabaja en la escuela, que es 20, se pueden entender también como 4 veces 5, y eso es lo mismo que decir 5 más 5 más 5 más 5, ¿sí? Todo es igual. Ahora, el 4 veces 5 lo podemos escribir o mostrar como una suma iterativa, ¿sí? Esta suma se llama suma iterativa a este concepto. ¿Por qué? Porque es un mismo número que se va repitiendo de manera constante. ¿Cuántas veces? La cantidad de veces que me indica la primera parte, el factor multiplicando. ¿Se acuerdan de lo que hablábamos al inicio de la sesión? El factor multiplicando. Bien, vamos a ver ahora, eso es suma iterativa, para que se vayan familiarizando con los conceptos que van a ir viendo después en su práctica docente. Vamos a ver ahora los agrupamientos y arreglos. También se pueden presentar problemas de multiplicación, o ustedes pueden presentar la multiplicación también de esta otra manera, con agrupamientos y con arreglos. Veamos, por ejemplo, el mismo ejemplo, 4 por 5, 20. Veamos, tenemos un grupo de 5, otro grupo de 5, otro grupo de 5, otro grupo de 5. Es decir, hemos agrupado 4 grupos de 5 y en total tenemos 20 corazones. Por lo tanto, esto es el equivalente a multiplicar 4 por 5, ¿ya? También, en términos de arreglos, podemos también darnos cuenta que es lo mismo que decir que tener 4 columnas con 5 filas cada una, ¿no es cierto? Entonces, con 5 filas en cada columna, por lo tanto ahí tenemos 4 veces el 5, ¿no es cierto? Y esto es lo mismo que 20. En el cuadriculado del cuaderno de matemáticas, a nosotros nos facilita mucho esta tarea de hacer que los estudiantes
en básica, por ejemplo en primaria, puedan ir punteando, haciendo los puntitos de los arreglos bidimensionales, se llaman estos, arreglos bidimensionales. Y esto les pueden ayudar mucho a ustedes en lo que es su trabajo de comprensión de la multiplicación. ¿Qué implicancias tiene esto? Ya como los habíamos comentado en clase, una, en el caso de los agrupamientos, el material didáctico así como por excelencia que se ocupa en básica es la caja Mackinder, que es muy antigua, pero que no por eso es menos útil. Hay un dicho por ahí que dice que no todo lo viejo se tiene que desechar. Si funciona, ocúpalo, sigue dándole uso. Entonces, la caja Mackinder es un elemento que sigue funcionando, sigue siendo útil para la comprensión de los agrupamientos, ¿ya? Y en segundo lugar, tenemos la implicancia respecto del uso de los arreglos bidimensionales. Está la famosa tabla pitagórica que ustedes tienen a la izquierda de la pantalla, en el mismo sentido en el como estaba la diapositiva o el tema anterior, ¿sí? Entonces, esto es lo que vamos a tener como problemas del campo multiplicativo. ¿Qué aspectos teóricos están relacionados con esto? Bernold, que es un matemático contemporáneo, trabajó en su libro El niño, la matemática y la realidad, trabajó una serie y clasificó una serie de problemas de distintas operaciones que se pueden trabajar en la escuela y que curiosamente tiene un capítulo bien grande y bien abultado respecto de las multiplicaciones, que se los voy a agregar también en la plataforma. Para ello, él clasifica los problemas de multiplicativos en distintos tipos y propone allí la categoría, propone el tipo de operación en la columna central y en la columna de la derecha coloca o identifica cuál es la incógnita que se tiene que resolver a partir del problema. Vamos a ver algunos ejemplos. Antes de pasar a los ejemplos, vamos a ver que van desde problemas más simples hasta problemas más complejos, donde tienen que desarrollar otro tipo de habilidades. ¿Se acuerdan que al principio habíamos hablado de que los problemas iban a ser sencillos para que luego uno podía ir complejizándolos de acuerdo a las situaciones que se fueran presentando referidas a la operación? Entonces veamos el primero, ejemplos de isomorfismo de medidas. Por ejemplo, en el caso de la multiplicación, dice un problema súper sencillo de multiplicación. En el patio del colegio hay 4 faroles, si en cada farol hay 3 bombillas, ¿cuántas bombillas hay en total? Bien, problema sencillo. Uno de división partitiva, es decir, Juan tiene 10 caramelos que quiere repartir en partes iguales entre sus 5 mejores amigas. ¿Cuántos caramelos dará cada una de ellas? También ahí hay un problema de división sencillo. Y dice ahí, Ana quiere repartir 8 caramelos entre sus amigas. Si le da 2 caramelos a cada una de ellas, ¿cuántas amigas tiene Ana? Si se dan cuenta, hay que hacer una división igual, pero hay una pequeña diferencia. Esa es la diferencia que les voy a pedir ahí que, como desafío personal, sin nota, que la miren, que puedan tratar de identificar cuál es la diferencia entre una y otra, ¿ya? Que si bien es el mismo problema, si bien es un problema de división, hay una diferencia leve, pequeña, que lo hace más difícil el de división de la medida que de división partitiva, ¿ya? Ejemplo de comparación multiplicativa, y aquí tenemos comparación multiplicativa, y aquí tenemos, obvio, de la multiplicación y la división. Dice, la clase de primero para confeccionar sus disfraces de superhéroes ha utilizado 8 metros de tela, ¿sí? La clase de quinto ha utilizado 3 veces más de tela que la de primero. ¿Cuánta tela ha empleado la clase de quinto? Entonces ahí ya hay una diferencia. ¿Se usa multiplicación? Sí, pero hay que además hacer un segundo paso, que es comparar, ¿sí? Es un problema con doble operación, por así decirlo, ¿ya? Entonces, porque además de hacer dos multiplicaciones por separado, tengo que comparar y probablemente van a tener que restar, porque te están preguntando cuánta tela han tenido, o sumar o restar, pero van a tener que decir cuánta tela ha empleado la clase de quinto básico. Entonces ahí van a tener que hacer una segunda o una tercera operación, seguro, ¿ya? Y en la división dice, este año los alumnos de quinto para realizar un mural van a utilizar 2 veces más papel continuo del que utilizaron el año pasado. Si este año se han utilizado 8 metros de papel, ¿cuántos metros de papel se utilizó el año pasado?
Y ahí ya tenemos otra situación que es mucho más compleja. Entonces, más compleja que la anterior. Entonces, yo los invito a lo mejor aquí a parar en cada uno de los ejemplos, a parar el video y observar cuál sería la diferencia entre uno y otro. ¿Qué es lo que hace más difícil al de abajo que al de arriba? ¿Ya? Y en el producto de medidas lo mismo. De multiplicación y división, el menú escolar está formado por dos platos principales, el primero y el segundo. Si la empresa que realiza el menú escolar tiene dos primeros platos y 3 segundos, ¿cuántos menús diferentes se pueden realizar? Y aquí ustedes tienen que jugar a las combinatorias. Por eso es interesante esta parte, porque estos dos problemas de acá incluyen, quizás no tan formalmente, pero incluyen algunos conceptos de combinatoria que seguramente ustedes vieron también en la enseñanza media con sus profesores. Si no, tienen que hacer grupitos nomás, pues, y ahí se les van, como a la manera de enseñanza básica, hacer grupitos, y en esos grupitos ir armando los menús de manera más específica. Y en el segundo, dice la empresa escolar combinando los primeros y los segundos platos ofrece 12 menús diferentes. Si hay 3 primeros platos diferentes, ¿cuántos segundos platos hay? Aquí hay una cosa más compleja también, ¿sí? Para ir terminando, algunas recomendaciones. Una, no olvide ir repasando y revisando las clases que ya están en la plataforma, en eLearn y en lo que vamos comentando en el WhatsApp. Lo segundo, las lecturas que se proponen, que ya les puse en eLearn, no son complementarias, no obligatorias, no están obligados a leerlas ni hacer ningún trabajo con ellas. Ya llevamos 3 lecturas y ahí tienen harto trabajo por ahora. Entonces, y eso tienen de aquí hasta final de semestre. ¿Ya? Así que no se asusten, yo les voy colocando lecturas complementarias para ver si alguien tiene tiempo y quiere leer, ya. Lean, ahí tienen algunas investigaciones al respecto. ¿Ya? Y la tercera y última para terminar, ser profe es como la siguiente escena de una película. Entonces, al terminar el video, hágase la pregunta que aparece aquí. Just one last question. Can I ask you, Billy, what does it feel like when you're dancing? Dunno. Sort of feels good. It's sort of stiff and that. But once I get going, then I like forget everything. And sort of disappear. Sort of disappear. I can feel a change in my whole body. And like there's fire in my body. Just there. Flying. Like a bird. Like electricity. Yeah. Like electricity. Have a safe journey home. Mr. Elliot, good luck with the strike. ¿Y tú? ¿Qué sientes cuando piensas que vas a ser profesor de aula? Muchas gracias. Y ahí está mi correo para que no se olviden de enviarme los trabajitos. Un abrazo, queridos, y nos vemos en un siguiente video.